Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Hoy tenemos un programa muy didáctico, pero además muy necesario si es que en casa utilizamos gas para cocinar o si vamos a algún lugar o estamos planeando una fiesta o tenemos una parrilla y estamos utilizando un cilindro de gas, una cocina a gas y queremos saber si lo estamos haciendo de forma segura. Para hablar sobre eso, sobre los aspectos de seguridad, especialmente en viviendas y también en algunos comercios, es que tenemos a un profesional que tiene casi 30 años de experiencia en el manejo de esta área, así que él nos va a explicar todos los detalles. Es el ingeniero don Douglas Lobo Quesada, profesional CIEMI. Don Douglas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos. Yo le decía a usted, esto además va a ser muy didáctico, don Douglas. Lo primero que quisiera preguntarle, y que mucha gente dice, ¿cuáles serían las primeras consideraciones que debo tener al momento de utilizar gas? Y quiero que empecemos con el cilindro. ¿Cómo debe verse, don Douglas? Entremos aquí de una vez en eso. Con respecto a los cilindros, normalmente estos deben estar ubicados en un sitio totalmente ventilado, donde haya posibilidades de que si hay una fuga se pueda manejar adecuadamente. Muchas veces la gente lo tiene que debajo de la pila, que a la par de la cocina o metido debajo de un mueble. Eso no es lo correcto y es muy peligroso. Los cilindros tienen válvulas de alivio que también permiten que ellos descarguen cierta cantidad de presión en exceso cuando hay mucha temperatura y esta se va al ambiente. Pero si lo tenemos en un lugar cerrado o cerca de un sitio donde hay una fuente de ignición, muy probablemente va a generar un accidente. Douglas, además ya nos fue diciendo usted algunas cosas que debemos tener en consideración, no adentro, no Correcto. debajo de la pila, no en un mueble, no le vayan a hacer un tapete. ¿Qué otras condiciones tiene el tanque como tal? Ponerle calcomanías al tanque no es correcto y no es seguro, porque muchas veces vamos a tapar que tiene un poquito de corrosión o que tiene ahí una deformación que sí es importante que sea revisada y verificada. Físicamente los cilindros tienen que estar en una condición que permitan garantizar su vida útil y su utilización, ¿verdad? Para las aplicaciones diferentes. Los Pintado. cilindros se pasan a mantenimientos casi siempre cuando van a las plantas, a las empresas, los revisan, les dan un mantenimiento muy básico, pero hay cilindros que no van tan a menudo porque no son utilizados tan frecuentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cilindro yo lo tengo guardado y cuando lo voy a usar, se lo saco de la bodega o de donde lo tenga y viene herrumbrado, viene golpeado, ni siquiera sé si tiene gas, ahí me la juego, si tiene, me la juego y quemo lo que tengo y después voy y lo cargo. Pero si le ponemos calcomanías encima o, tiene un poquillo de lumbre, lo voy a pintar para que no se vea, eso no es correcto. Ese cilindro tiene que ser revisado de forma periódica y es importantísimo que se haga porque los cilindros, al ser expuestos a ambientes corrosivos, estos pueden llegar a oxidarse mucho al punto de que pierden espesor y ya se convierte en un elemento de almacenamiento de gas inseguro. ¿Por qué? Porque el cilindro debe soportar la presión interna del gas que se genera producto de la temperatura ambiente. El gas genera entre 100 y 120, 130 libras de presión. Para que tenga una idea de cuánto es eso. No sé si la mayoría ha visto una manguera de bomberos cuando los bomberos la agarran para atacar un fuego o hacer algo. Ok, normalmente hay 2, 3 bomberos sosteniendo la Sí, manguera. porque se sostiene sola prácticamente. Correcto. Esa manguera tiene 60 libras, 65 libras aproximadamente. El cilindro internamente contiene 120 libras. Entonces es muy importante que los cilindros estén en muy buen estado. Si no están en buen estado, están arriesgando ustedes su peculio, su casa, su familia. Entonces es ideal que lo lleven a revisar. Una persona calificada lo revisa y dice, no, este cilindro va para chatarra o se puede quitar, se manda a reparar, se manda a pulir, se manda a verificar espesores y ya con eso ya uno puede garantizar que el cilindro puede seguir en operación. Pero de lo contrario, ese cilindro no debe estar en uso, ¿verdad? Entonces físicamente el cilindro no debe tener calcomanías, no puede tener tapetes, debe estar en el exterior. Si está corroído o si tiene puntos de corrosión muy, muy grandes o muy visibles, mandarlo a que lo revisen adecuadamente. Cuando hay un cilindro que tiene el sentadero muy dañado o también muy corroído o la parte de la guardia está desprendida, es menester también que lo manden a revisar y a reparar. Hay cilindros también en este momento que desgraciadamente fue el que ocurrió o el que generó el accidente en Alajuela hace muchos años.
de aluminio. El cilindro de aluminio tiene una vida útil definida y por reglamento en Costa Rica ya no se deberían usar. El que ya cumplió sus 10 años de vida útil va para desecho, no se debería usar más. Y el problema es que producto de las expansiones térmicas, de la expansión del gas dentro del cilindro, producto de la temperatura y demás, este tiende a engordarse un poquito y se vuelve a desinflar y en ese plan, eso adelgaza la pared del material y eso genera que pierda resistencia. Entonces, a la gente que tiene cilindro de aluminio, todavía es mucho más importante que lo lleven a revisar, ¿verdad? Que lo lleven a verificar, que estén pendientes de su vida útil y de su estado. Y esos cilindros ya no se reparan. Esos terminan su vida útil o se dañan y van para desecho. Los de hierro habría que valorarlos y dependiendo de esa valoración, entonces puede seguir en uso o también se desecha. Hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos para seguir conociendo medidas de seguridad al momento de utilizar cilindro de gas. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Don Douglas, usted decía algo bien valioso y es también la razón de este programa de hoy que ha preparado el CIEM y que ha preparado usted también con nosotros y es, pese a que no existe normativa, no significa que no podamos tener una orientación profesional de cómo es tener ese espacio más seguro. Ya don Douglas les dijo además, es necesario que usted cuente con un profesional, pero hay en casa, si es que usted va a hacer una remodelación o si quiere usted estar bien seguro de que la forma en la que está usando el tanque de gas, por ejemplo, es la correcta. Después vamos a hablar de parrillas antes de que se nos acabe el programa. Pero también don Douglas hoy nos trajo, como les dije, algunos elementos para hacer este programa bien didáctico. Don Douglas, y entonces, como usted es el profesional que tenemos hoy aquí y que tenemos en casa a través de la televisión, quiero que hablemos del aspecto de seguridad que tiene que ver con el tanque de gas, la manguera, y usted me va a decir cuál es la manguera correcta para reducir cualquier probabilidad de incidentes. Entonces, don Douglas, lo dejo usted aquí explicándome qué son estos elementos y cuáles son los mejores en cuanto a seguridad se refiere. Ok, vamos a ver. Producto que en Costa Rica no hay mucha legislación al respecto, ¿verdad? Para instalaciones domésticas, es que se dan situaciones en donde la gente utiliza equipos que tal vez o no son listados y no son seguros y piensan también que son para toda la vida. Ninguna de estas cosas es válida en este momento. Hay mucha información, hay gente que conoce el tema, que los puede guiar, que les puede decir, mire, usted está haciendo malas cosas, utilice un regulador de tal tipo, de tal modelo, de tal marca, que es mejor por sus prestaciones. Utilice no manguera de jardín, que también es muy común. Sí. Es muy común ver, por ejemplo, este tipo de regulador, que es el más vendido, digamos. Yo creo que es el que visualmente incluso nos parece hasta por el color, que es como muy común. Exacto. Muchas veces vemos esto y decimos, pucha, este regulador es muy robusto, soporta cualquier cosa. En realidad no es cierto. Este regulador muy particularmente tiene solamente un agarre, ¿verdad? Y además de eso, tiene una conexión que es con manguera. Que se mete la manguera, se le pone gas sin fin. La reglamentación nacional no lo permite. De hecho, la NFPA indica lo contrario. La NFPA 58 es la que ve el tema de gas a nivel macro, ¿verdad? Y la 54 ve todos los equipos, instalaciones dentro de lugares, sitios y aplicaciones. Ideal sería que esto fuera una manguera que se pueda roscar para garantizar el sello hermético, ¿verdad? Pero ese sello no lo podemos garantizar si le metemos una manguera y lo amarramos o con un pedazo de alambre roscado, ¿verdad? O una gasa sin fin donde la socamos hasta donde dio y cortamos la manguera. En algunos casos no usa manguera de jardín, usa manguera industrial de hule, que no es tampoco para gas, que es como roja, ¿verdad? Y
la misma historia. La conectan, la prensan y ya piensan que ya están salvados, ya no va a pasar nada. Ahora bien, también es muy común que este regulador venga con 1 metro de manguera. Lo que significa que yo cuando lo pongo en el cilindro, lo voy a tener a 1 metro. ¿De qué? De mi equipo. Sea la cocina, sea un calentador de agua, o sea Sí, una la plantillita, el quemador, la Correcto. parrilla, solo a 1 metro. Y así es como se ve un regulador por dentro. Que esta es la parte que ajusta la presión y esta es la parte que embona en la válvula. Que es aquí donde viene el otro problema. No solamente es que tenga una sola agarradera, sino que esta pieza de acá, este vástago, cuando entra en la válvula, como es un vástago que tiene filo a los lados, normalmente empieza a desgastar el sello del O-ring, ¿verdad? Que es un anillito de hule, o en su defecto lo corta. Y es ahí que empiezan a tener fugas. Recordemos que el gas es más pesado que el aire, entonces es muy difícil detectarlo a 1 metro o 1,5 metros de altura. Se acumula a nivel de piso. Entonces, lo que pasa es Para abajo. Cuando hay una fuga, se queda abajo. Y lamentablemente, cuando alguien llega a encender la cocina o su horno, el gas ya está a tal nivel, ¿verdad? Porque está muy seguramente en un lugar cerrado, está a tal nivel que cuando se abre la puerta o la ventana, permite que entre el oxígeno suficiente y haga la mezclilla por una combustión. Enciendo el fósforo y genero el accidente. Esto, si tenemos que usarlo o lo tenemos en la casa, ideal es cambiarlo. Y si queremos seguir utilizando cilindros con válvula de presión como esta, se llama válvula de presión porque ella embona en una válvula como esta. Esta es la famosa válvula de presión. ¿Qué momento el reglamento centroamericano lo permite? Ideal es que sea la que viene con rosca. Pero ella embona aquí. Ajá, ahí está en cámara para que vean. Se mete ahí. Pero lo que pasa es que ella hace esto. Ay, si usted en su casa tiene un tanque de gas y va ahorita y mueve eso y pasa exactamente esto, Genera pensemos en fugas. cambiarlo ya. Además tiene una vida útil muy pequeña, ¿verdad, Muy don corta. Douglas? Esto normalmente la vida útil anda entre 1 y 2 años. Pero hay casos en que estos cilindros que tienen válvula de presión usan reguladores de estos de 4, 5 y hasta 7 años, ¿verdad? Y esa es la parte que la gente tiene que entender. Esto no es una solución de por vida y tampoco es que sea malo, pero tampoco es lo ideal. Desde el punto de vista de seguridad hay otros elementos, equipos, claro, otros exacto, equipos. otras válvulas que brindan más seguridad, que le garantizan un poquito más de seguridad en el uso de gas, ¿verdad? Si tuviéramos que usar entonces válvulas de presión o reguladores, ideal es que tengan 2 agarraderas, Ok, como estas. con 2 prensitas. Exacto. ¿Por qué? Porque esta, al momento en que embona, ya no se mueve. Cuesta mucho. Entonces, es poco probable que el bastaguito que entre en la válvula pique o corte el sello, que es el O-ring, y minimiza un poquito el riesgo de fuga. No lo elimina, pero sí lo minimiza. Reduce. Entonces, esa parte también es importante considerar. Si tenemos cilindros con válvula de presión y no tenemos la posibilidad de cambiarlo y solamente ese tenemos, ok, entonces optemos por algo un poquito más seguro, mientras podemos buscar la opción de hacerlo mucho mejor. Este tipo de regulador también igual tiene un acople con manguera. Lamentablemente también el mismo tipo de manguera se usa y esa parte también tenemos que corregir. Es una parte de cultura, de educación que tenemos que cambiar muchísimo, no esperando que llegue la regulación, es por seguridad, don Douglas, mientras tanto, ¿verdad? Exacto. Y es que el detalle es que con este tipo de manguera, normalmente, se me rompió, ahí está la de jardín, corto un pedazo, la pego y ya está. Se ve gruesa, se ve gruesilla la de jardín, vamos a hacer esa. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces cuando yo tengo esto en la parte de mi cocina, la manguera de jardín que yo corté y que yo uso para alimentar con gas, se llena de grasa, se llena de pedacitos de comida, de otras cosas. Entonces ya empiezan a llegar insectos, empiezan a llegar roedores, la muerden, la pican y también empiezan a generar fugas. Por eso es que es tan importante que en la medida de lo posible los cilindros, primero, estén afuera, segundo, estén bien, en buena condición, y tercero, que su regulación también sea la mejor o la más adecuada. Y si no tengo la mejor posibilidad de conseguirla, por lo menos optar por un equipo o un dispositivo que me brinde un poquito más de seguridad mientras puedo conseguir mejor. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conociendo aspectos de seguridad al momento de manejar o utilizar gas en nuestros hogares.
Bueno, imagínese, don Douglas, en esa explicación que usted nos ha dado, con esta tendríamos doble riesgo porque tenemos más riesgo de este movimiento y además ya tenemos la condición de la manguera y pensemos en un roedor, digamos, aquí ya tenemos muchos más riesgos, aquí ya pudimos reducir uno, ¿verdad? Muchísimo más, que es el del movimiento. Correcto, pero igual sigue siendo un elemento que tiene prestaciones limitadas, ¿verdad? Pero tiene un mejor agarre que permite garantizar una reducción importante de las fugas, pero no las elimina, ¿verdad? Ya viene la parte, ahora sí, de los reguladores que son roscados, que son de este tipo o muy similares, ¿verdad? Que este ya es un regulador que anda por ahí los 15 a 20 mil colones. Y por eso es que es poco probable que la gente opte de primera entrada por irlo a comprar. Generalmente optan por el más baratito. Y el tema es que dicen, pues por lo cambio. Eso después se hace muy largo. Ese temporal se quedó permanente, don Douglas. Este es el regulador que normalmente se ve en una parrilla o se ve en un cilindrito de 100 libras o 25 de uso doméstico. Estos reguladores son con sello UL, están garantizados para soportar la presión y permitir una descarga segura. Tienen una válvula ahí a un lado. Pero lo más importante es que es roscado. Esta es la válvula de rosca que se supone debería estar ya implementada en Costa Rica en cilindros, ¿verdad? Pero como dije, todavía hay un reglamento, que es el reglamento centroamericano, que permite el uso de equipos de presión. Entonces siguen usando estas y estas otras. Estas muy comúnmente se usan en áreas rurales, casi siempre por el tipo de conexiones que usan, que el cilindro a veces sí lo ponen afuera, pero bueno, lo ponen afuera y lo ponen en el alero donde le cae la lluvia y el barro y todo lo demás. Entonces, bueno, pero volviendo al tema de los reguladores, este regulador es uno de los más seguros. Hay diferentes marcas y modelos y los reguladores se deben calcular de forma adecuada, que ese es otro detalle importante. Yo tengo que calcular mi regulador para la potencia de los equipos que yo tengo. No es que yo llego a poner el regulador que se me antoja de primera entrada o porque sé que me encontré más barato. Yo no voy a poner un regulador, por ejemplo, de 600,000 BTUs, que es una media estándar de energía, a un equipito que consume 100,000. Tiene medio millón de BTUs de más. Estoy entregándole demasiada potencia y en caso de una emergencia, eso me convierte en un riesgo más alto la instalación o la red. Estos reguladores, si los vemos de lado, así es como se ven. Y como pueden ver la válvula, número 1 es roscada. Número 2, la válvula como tal tiene 2 sellos. El sello de una N que está aquí abajo, que sella herméticamente el paso de gas, y los sellos de anillo que permiten garantizar que es un sello hermético hacia la parte del vástago que uno acciona para abrir o cerrar. Por otro lado, en la salida también está roscado. Y eso significa que ahora sí, con el tema del uso de mangueras, yo uso mangueras que están normadas para gas, que es lo que dice el FPA, que tienen que ser definidas para el uso de gas, ya sea en vapor o en líquido, que soporten 350 libras de presión, que tengan un factor de seguridad 5:1 más o menos. Y lo más importante, que los acoples de la manguera sean roscados. Eso es lo más importante. Mayor seguridad. Exacto. Para evitar posibilidad de fuga. No es lo mismo presionar que roscar. Que nos quede hoy también eso de elección. Prefiramos rosca que presión. Que presión. Y esta instalación completa en realidad tampoco es tan caro. Supongamos que compra el regulador, cuesta más o menos 15,000 colones. Si pone el cilindro fuera, es el pedacito de tubo, la valvulita que viene del lado de adentro, que es una válvula para gas también, normalmente en bronce o acero carbono, y eso cuesta tal vez unos 40, 50 mil colones todo, aproximadamente para una instalación pequeñita doméstica de una cocina. Ya con eso, usted garantiza que su equipo tiene las condiciones para poder operar de forma segura. Y por bastantes años también, ¿verdad? Que eso es bien valioso, comentar también la vida útil de esta parte. Igual estos equipos se tienen que revisar periódicamente, una vez al año es suficiente, verificar que no tengan corrosión, que no tengan nada dañado, ¿verdad? En la parte superior que la estructura se vea bien, pero es más la vida útil que ellos brindan que de otros elementos como estos que son muy manipulables, que mes a mes los quito y los pongo, ¿verdad? Entonces, y otra, que normalmente también hay gente que tiene la costumbre, ya me voy a ir a dormir, lo quito, la mañana lo vuelvo a poner. Sí, eso no es una práctica correcta, hacerlo todos los días. No,
Los reguladores de gas, de hecho, estos de presión, tienen una valvulita, que es esta, que esta es para abrir y cerrar el gas, Sí, ¿verdad? esa esta. Ujú. Exacto. Entonces, esta lo que hace es que cuando yo la hago para acá, ya cerré el gas, ahí cerré el paso de gas a la parte interna del regulador. Y aquí se ve bien. Si gusta, don Douglas, lo enfoca un poquitito usted ahí para que haga el cierre otra vez, porque se puede notar perfectamente cuando bajo y cuando cierro esto. Y le agradecemos mucho que haya traído esos equipos así, porque uno tiene la curiosidad de saber cómo se ve por dentro o es de una forma más sencilla poderlo entender. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Ujú. Volviendo al tema que yo lo quito y lo pongo todos los días. Esta operación es tan simple como yo darle vuelta al vástago. Ya con eso, en buena teoría, yo cerré el paso de gas. No necesito estarlo quitando y poniendo todos los días, porque ahí sí yo voy a generar, yo como usuario, el riesgo por la manipulación, ¿verdad? Porque esto igualmente puede dañar el sello, que es un anillito de hule. Eso no es ideal, eso tampoco es correcto y tampoco es seguro, ¿verdad? Entonces, considerando todas esas condiciones que se dan ahorita y que son vigentes, que la gente lo hace, lo ideal es usar un regulador roscado y que los cilindros preferiblemente tengan con acople también con rosca, en lugar de reguladorcitos que tienen un acople con manguera de hule, de jardín, etcétera, y un sello que no es el ideal, ¿verdad? Como dije anteriormente, entre este y este, preferiblemente que tenga 2 agarres. Y eso mientras podemos buscar la opción de algo como esto. ¿Cómo limpiamos o lavamos los quemadores? A veces los damos por hecho y tienen grasa y tienen miles de cosas. Así que muy rapidito, en un minutito, cuénteme qué hacemos con eso, don Douglas, los quemadores. Los quemadores, generalmente por ser elementos metálicos que no tienen ninguna función más que mezclar el gas y el oxígeno para que éste genere combustión, son la parte de los equipos que menos cuidamos. Muy normalmente se obstruyen con desechos de comida que dejamos ahí sin lavar. Muchas veces le cae comida que estamos preparando y esa se adhiere por temperatura de forma muy fácil, ¿verdad? El quemador. Lo ideal es esos quemadores, por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de su uso, los laven adecuadamente con un Scotch-Brite o con un cepillito. Verifiquen todos los huequitos están debidamente abiertos, que no hay problemas de que estén obstruidos, porque los quemadores funcionan con mezclas de combustible y oxígeno. Si la entrada de oxígeno no es la correcta, la flama se va a hacer muy amarilla y estoy teniendo una flama muy muy carburante. ¿Qué significa que sea muy carburante? Estoy quemando más gas del que necesito. Eso es una buena señal. Claro. Y además de eso, lo voy a ver muy fácilmente porque, qué raro, puse mi quemador y ahora me ahuma la olla. Entonces, algo hice mal. Y es que también los quemadores tienen un ajuste de entrada de oxígeno. Entonces, yo tengo que mover ese ajuste. Generalmente es una pestaña en la parte de frente que la voy bajando hasta que la flama se haga azul tornasol. Esa es la flama ideal. Me da la energía que necesito, consume el combustible que necesito. Además, no me generan gases de efecto invernadero ni gases tóxicos que son también nocivos para el ser humano. Ese ajuste es muy sencillo de hacer, pero si no se sabe cómo, ideal también es que busque una persona, un técnico, un profesional que les pueda ayudar con este tema. Pero sí es importantísimo que también los quemadores forman parte inherente del equipo también, que también sean mantenidos adecuadamente. A veces decimos, después lo lavo. No, especialmente las parrillas, que ahí es donde yo le iba a decir que incluye. Exacto. Ay, después la limpio. La parrilla, no, después la limpio, pasó diciembre, llegó enero. Llegó el otro diciembre. Y lo voy a usar cuando, mira, no le he lavado. Y ya está oxidada, está corroída. El quemador no sé en qué condición está. No sé si está adecuada la entrada de aire y demás cosas. Y ya tengo yo un equipo entonces en mal estado que me genera una combustión deficiente. Qué raro, ya no me cocina como antes, ya la flama la veo muy amarilla. Y eso en el mejor de los casos que yo la pueda ver. Hay quemadores que tienen deflectores que destruyen la flama, claro. Entonces cuesta más verlas. Pero también son equipos que tienen que ser mantenidos adecuadamente. Y especialmente con el tema de parrillas, igual observar el tema de dónde guardo el cilindro, que no esté en un lugar que se vaya a humedecer fácilmente, verificarlo periódicamente para verificar que no tenga rumbre y si lo tiene, mandarlo a mantener.
Don Douglas, le agradezco muchísimo de verdad habernos acompañado y sobre todo ya aquí estos últimos 30 segundos quisiera que le pueda reafirmar a quienes nos están viendo que se trata de que sigan utilizando gas, pero de forma segura, Correcto. ¿verdad? No vayamos a pensar que no es lo correcto. Así que le dejo estos 30 segundos de despedida para posicionar ese mensaje, don No, Douglas. muchas gracias. Y de verdad, el gas es tan seguro como ser la energía eléctrica. Igual, con la energía eléctrica debemos tener mucha seguridad en el uso, tenemos que manejar mucha seguridad en las instalaciones y también debemos estar seguros nosotros como usuarios de lo que estamos haciendo. Si nos cuesta un poquito más conseguir equipos un poco más seguros para nuestra instalación, equipos que nos brinden esa certeza que tengo pocas fugas o que no voy a tenerlas, hagamos el esfuerzo. Tenemos el esfuerzo de toda una vida ahí. Tenemos el esfuerzo de mi casa y lo más valioso, nuestras familias. Están en la casa todo el día. Una fuga de gas no se puede detectar fácilmente y ese es otro problema. Nosotros no tenemos la costumbre de manejar equipos de detección de fuga. Entonces es casi imposible. En Costa Rica, la mayoría de los accidentes que se dan por fuga de gas son precisamente por equipos en mal estado y por instalaciones en muy mal estado, muy mal diseñadas y mal hechas. Entonces, en ese sentido, el gas es muy bueno, es un increíble combustible, es muy versátil, muy económico, sumamente económico, pero igual tiene que manejarse de forma segura y con los elementos que corresponden. No inventemos, no creemos nuevas formas para equipos o accesorios. Ya todo está definido, está dado. Y si tenemos duda, buscamos un profesional que nos ayude, que nos guíe. Así es. Don Douglas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Con todo gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nuestra cita es dentro de 8 días.